Bienvenido a otro capítulo más de nuestro podcast. Esperamos lo disfrutes y te ayudemos a cada vez estar más cerca de lograr tus objetivos organizacionales. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro capítulo de tu podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. En esta temporada, si nos estás comenzando a seguir, bueno, te platico un poquito que este podcast lo organizamos por temporadas de acuerdo a temas en los cuales podamos aportarte metodología e ideas para poder administrar la única constante que en todo negocio vas a encontrarte, que es el cambio. Y hemos hablado de diversos temas, hemos hablado de liderazgo, hemos hablado de administración de personal, y en este momento en particular estamos abordando un tema que al menos aquí en México, que es en donde estamos grabando este podcast, pues es un tema muy común, que es la atracción y retención de talento. Los índices de rotación en las organizaciones cada vez están más altos, cada vez la gente dura menos en las empresas. Y bueno, es por más decirte que esto origina un problema incluso de eficiencia, de costos, de rentabilidad, de negocio per se. Entonces nos dimos a la tarea de traerte toda una temporada para hablar de este importante tema. Y hoy en particular vamos a hablar de cómo decidir la mejor persona para un puesto. Fuimos dando un recorrido por todo un proceso de atracción y retención de talento, y hoy vamos a hablar de, ahora sí, a quién vamos a escoger para llenar la posición. Y pues me complace darle la bienvenida nuevamente a nuestros panelistas, Alvin, Juan Antonio y Manuel. ¿Cómo están? Muy bien, Muchas gracias. Qué bueno, me da mucho gusto saludarlos. Y pues bueno, dando una recapitulación de lo que hemos visto en los podcasts anteriores, e insisto, si eres nuevo, te invito a que le des play a los capítulos que se grabaron previo a este, y que nos sigas. Si estás en YouTube, pues suscríbete a nuestro canal y dale campanita. Cada semana estamos subiendo nuestros capítulos. Si nos sigues por Spotify, y también suscríbete a nuestro canal y selecciona también la campanita para que te esté avisando cuando subamos un capítulo nuevo. Y en los capítulos anteriores estuvimos hablando de cómo, en primer lugar, descifrar si realmente se necesita una posición o no. Después estuvimos hablando de cómo hacer el perfil de puesto, cómo hacer el perfil de la persona idónea. Y pues en este momento ya los tenemos, ya tenemos esa descripción de puesto, ya tenemos la descripción del candidato ideal. Ya salimos, en el capítulo anterior estuvimos hablando acerca de las fuentes de reclutamiento, ya fuimos a buscar candidatos, ya tenemos tanto internos como externos, que dicho sea de paso, en uno de los capítulos les recomendábamos hacer el inventario de capital humano para que podamos darnos cuenta cuando se abra una vacante si tenemos talento interno que puede llenar esa posición, o tenemos que salir a buscar. Entonces ya estamos en ese punto, ya tenemos a los candidatos. Ahora sí nos toca cómo decidir a la mejor persona para ese puesto. Yo creo que para algunos quizás sea como que el salto de la muerte, ¿no? Porque pues estás invitando a una persona a formar parte de tu equipo, y esa decisión puede ser muy positiva para tu negocio, o puede ser una muy mala decisión que te puede ocasionar en el futuro problemas que hoy no tienes. Entonces, quisiera preguntarles, muchachos, ¿cuáles son los criterios? Ya tenemos a los candidatos. ¿Cuáles son los criterios para elegir la mejor persona para ese puesto? Si me permites, Alejandro, Sí.
Primero que nada, a todos, buenos días, buenas tardes, buena noche. Permíteme iniciar con la respuesta a esta pregunta. Partamos de que el criterio es una norma para definir o para establecer una determinación. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya tenemos claro qué se busca. Ahorita hago referencia a podcasts anteriores, pero finalmente nos obliga ya a tomar una decisión, a elegir, a escoger, a tomar una selección. Indudablemente tiene que ser de forma atinada. Y yo sí quiero resaltar que tenemos que tener presente las competencias de la persona, ¿sí? Es fundamental, ya hemos hablado sobre este punto, y el requerimiento en apego a la necesidad. Ahora, podemos tener algunos pasos para que este criterio tenga valor y sentido. En nuestras reuniones previas al desarrollo del tema, nosotros hablamos de que un punto es hacer una criba de la preselección, obvio, eliminando a los candidatos que no cumplen con lo establecido. Otro sería conducir la entrevista y los tests de calificación, obvio, a los candidatos que quedan en sentido de mucho peso ponderado a lo que ya se tiene. Y tener perfectamente claro el desarrollar una tabla de los requerimientos de los candidatos, ¿sí? En función a las competencias, que pueden ser competencias hard o soft o suaves y duras, como quieran verlas. Pero aquí es donde quiero hacer el link trascendente en este punto. Acuérdense que nosotros les hablamos mucho de tener apego al procedimiento del podcast, atracción y retención de talento. ¿Y por qué apego? Porque para llegar a este punto de la elección, ya nosotros pasamos por el perfilamiento del puesto y del candidato, ¿sí? Ya pasamos por todo el proceso de reclutamiento, dónde y cómo buscar a la mejor persona. Entonces, si tenemos ya el perfilamiento de la posición y del candidato y lo quiere el reclutamiento, el proceso de la decisión de elegir al candidato relativamente va a ser más sencilla en función a lo que les he expuesto. Y por último, permítanme señalar que esta elección es una decisión del grupo, como también ya lo hemos hablado. No es la decisión del director, del jefe de recursos humanos. O sea, es una elección, una decisión de un consenso de grupo donde cada parte ya desarrolló el proceso que les acabo de describir. No sin antes, a mí me gustaría, y me encanta lo que acabas de decir, Juan Antonio, retomando la grabación, estamos en la Ciudad de México, en Monterrey y en Miami, nomás que ya lo vamos a integrar a la República Mexicana. No es cierto, estoy bromeando. Pero Alvin nos acompaña desde Miami. Bueno, pero regresando al punto, yo quisiera subrayar una parte. Sí es cierto, es una decisión en conjunto porque vas a trabajar en equipo, porque vas a formar parte de un grupo, de un equipo. Sin embargo, también tenemos que hablar en este punto de la selección, de el entrenamiento que debemos de tener para poder seleccionar a esa persona correcta, ¿sí? Es decir, no dejarlo así como que, ¿qué te parece tal o cual persona? ¿Cómo lo viste? Etcétera. Que son preguntas muy naturales y muy comunes, pero tiene que haber atrás un sustento de la opinión de cada uno de los que van a intervenir en la selección del candidato.
Absolutamente, sí, hay que ponerlo de la forma más objetiva Yes. y más medible posible, si es que eso es posible. Pero sí, Claro. siempre buscando un consenso del grupo. Claro. Sí. Y me gustó mucho lo que dijiste también, Juan Antonio, de la parte de la ponderación. Hay que hablar muy bien de que hay un peso específico para cada una de las competencias, tanto en las competencias duras como las comentas y en las competencias suaves. Tengo que tener esa ponderación porque ahí es donde se van a distinguir estos finalistas, candidatos para formar parte del equipo. Y es donde le damos la objetividad que está diciendo Alvin. No sé si estamos de acuerdo, Toño. No, estoy completamente de acuerdo. Nada más déjenme puntualizar a los radioescuchas que Manuel está haciendo referencia de la ponderación a las competencias requeridas y deseadas. Exacto. Muchas veces ahí es donde nos perdemos. Perdón, Alvin. Exacto. Sí. No, eso es cierto, es de acuerdo. Y eso me encanta, que tanto sea una decisión grupal, como también dejar muy claros cuáles son sus competencias hard, cuáles son sus competencias soft, que le pongas un peso específico a cada una de esas competencias deseadas y la calificación que sacó la persona, porque va haciendo muy objetiva la selección del candidato ideal, ¿no? Y no tanto como una decisión sesgada hacia el gusto de alguna persona en particular, sino más bien pues hay algo de cálculo y de ciencia atrás, que eso pues puede garantizar un poquito más el éxito de tu decisión, ¿no? Ahora, algo que está muy claro es que pues para conocer a las personas, a esos candidatos, pues hay que invitarlos a una entrevista y esas entrevistas por lo regular pues empieza, sí, el Departamento de Recursos Humanos hace una especie de filtrado de acuerdo con la información del perfil que le dimos, de tal manera de que puede ir escalando esa persona entrevistada si es que va pasando ciertos filtros, regularmente recursos humanos, y después lo pasan con a lo mejor el área solicitante, pero no necesariamente el jefe de esa área solicitante, después con compañeros, pares de esa persona con la que va a estar trabajando. Después, ahora sí, el jefe. Y por último, a lo mejor, si es que se necesita, el director de la empresa o el presidente, o dependiendo del rango que estamos buscando, ¿no? Y bueno, en esas entrevistas regularmente, pues lo que hacemos es estamos probando las habilidades y competencias de la gente. Hay ocasiones que ponemos ejercicios de destreza, hay muchas ocasiones quienes han pasado por procesos de entrevista, pues saben reconocer que en muchas ocasiones se repite el mismo ejercicio de una empresa a la otra. Hay algunas otras que dan un pasito más adelante, y que esa me encanta, no sé ustedes, pero que le presentan una situación al candidato y el candidato tiene que dar la solución o su comentario respecto a esa situación, y pues ya te vas dando cuenta para dónde podría accionar esa persona en un momento dado. También los famosos test psicométricos que nos ayuden a evaluar pues diversas cosas, ¿no? Entre ellas, si la persona pues no presenta por ahí alguna patología psicológica escondida que después nos pueda meter en algún problema. Y bueno, creo que esos son ejercicios comunes que se hacen en las organizaciones, que quizá para nuestros radioescuchas sea lo mismo o se aplique de la misma manera en sus empresas.
Y si no, bueno, pues ya les di ahorita una serie de ideas y de tips. Pero muchachos, a mí me gustaría, aprovechando la gran experiencia que ustedes tienen y sobre todo que no les ha tocado nada más entrevistar a personas de una sola nacionalidad, sino que les ha tocado entrevistar en diversos países en los que han estado trabajando, es ¿qué recomendaciones nos pueden dar al conducir la entrevista? Para mí la entrevista es algo crucial porque pues son eventos que duran, no sé, entre 30 minutos y hora y media híjole, en esa charla tienes que escoger al candidato, pues se me hace medio retador porque es un tiempo muy cortito para decidir a alguien con el que vas a pasar muchos años trabajando junto. A mí me gustaría que nos dieran recomendaciones. ¿Cómo podemos conducir una entrevista de manera atinada? Si me permites, Alejandro, yo voy a empezar aquí. Y para Sí. empezar, simplemente quiero reforzar lo que dijiste antes, los ejercicios, simulaciones, manejos de situaciones, son la forma más eficaz para demostrar o para obtener una demostración de las capacidades, de las competencias del entrevistado. ¿Sí? Y para eso, una de las primeras recomendaciones que yo propondría es nunca hacer preguntas que se pueden contestar con sí o no. Siempre preguntas abiertas. Ok. Bueno. Segundo, antes de entrar a cualquier entrevista, los criterios, esta tabla de requerimientos de la que hablaba Juan Antonio, la tenemos que tener clara. ¿Sí? No solo eso, sino que tenemos que preparar las preguntas, tenemos que decir, no improvisar. ¿Okay? Tenemos que preparar las preguntas de las situaciones que vamos a proponer al candidato. Tercero, y eso quizás valga más para Estados Unidos y otros países, nunca entrar a temas personales con el candidato. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, a un entrevistador nunca le preguntará al candidato si es casado o no, cuántos hijos tiene, ¿sí? Es decir, porque esto aquí tiene ganchos legales asociados con ello, que pueden llevar a juicios por discriminación y cosas del tipo. Y eso es muy común aquí en México. Sí. Y los entrevistadores, tú hablabas antes de quién debería entrevistar a los candidatos. Es decir, empezar siempre con entrevistadores que tengan una relación directa con el puesto, ya sea supervisor, ya sea subordinado, cliente o proveedor al puesto para el que estás entrevistando. Y último es una entrevista para los candidatos. De forma general, el candidato está en la defensiva. Cuanto más personas estén entrevistando al candidato a la vez, más intimidación provoca. Así que limitar el número de entrevistadores. Es mejor hacer 5 entrevistas con 2 entrevistadores que una con 10. Oh, sí, no, sería muy intimidante. ¿Cómo lo ves, Manuel? 100% de acuerdo. Y yo quiero construir sobre un punto que me llama mucho la atención que acabas de comentar, que me parece sumamente importante compartir bien con nuestros seguidores. Hablaste de evitar improvisación con mucha regularidad. Ay, por cierto, Alvin, quiero que por favor entrevistes a un muchacho que estamos a punto de hacer la contratación y me falta una entrevista contigo. ¿Sí? Y dices, ay, caray, no me habías dicho, ahorita le voy a hacer un huequito en la agenda y claro que sí, cítamelo ahorita para las 3 de la tarde. Y dices, caray, ahorita son, al menos en este momento son 12:36 de mediodía,
y faltan 2 horas y media para entrevistar al muchacho. Va a estar bien difícil que te pueda poner en el contexto de lo que se está buscando y de lo que estamos haciendo. Ay, pero es bien común, Alvin. Mira, va a ser el cuate que va a estar despachando tal o cual puesto. Evitemos eso. Y eso es una parte difícil. ¿Por qué? Porque allí ese es otro de los grandes valores agregados que esperaría yo de mi área de recursos humanos, que esté en la comunicación y en la sincronización del proceso de la selección del candidato. No nada más de manera intrínseca con su entrevista, que puede ser muy valiosa. No la voy a poner en tela de duda, ni mucho menos. Pero sí estoy esperando la mecánica de la entrevista para que cada uno de los entrevistadores, esos poquitos que comentas, que yo estoy totalmente de acuerdo con ello, porque dices, oye, ya llevo 18 entrevistas, ya nada más me falta irme a confesar con un sacerdote, ¿verdad? Porque, ¿qué más falta, no? Dices, no, mira, pero yo espero una sincronía y segundo, que podamos vaciar la información de las entrevistas en algo que me dé otra vez objetividad, como dijimos hace unos momentos. A ver, ¿cuál es la opinión de los superiores? ¿Cuál es la opinión de los con los que van a ser sus clientes? ¿Y cuáles son las opiniones de quienes pudieran llegar a ser sus subordinados? Para poder estratificar la información y tomar la mejor decisión. Me gustaron las palabras de Alejandro. Es una situación que le voy a dar a largo plazo. Yo espero retener ese talento y lo quiero retener por años, Alvin. Y más todavía por eso, es decir, un error muy común que hacemos al entrevistar es primero, no nos preparamos suficiente y después durante la entrevista el único objetivo que tenemos es tener una impresión de si es buena persona o no. Sí. ¿Sí? Sí. Así que, es decir, o si juega el mismo deporte que yo, o le va al mismo equipo no realmente escuchamos al candidato, no escuchamos bien las respuestas. Es decir, lo medimos más por el tono que por las palabras. Sí, Juan Antonio. Permítanme hacer un resumen de lo que atinadamente ustedes han expuesto para poder mencionar un punto que para mí es muy relevante en este proceso de conducción de la entrevista. Está perfectamente claro de que la entrevista se prepara. Sí. No es una cosa sin ese fundamento. La entrevista tiene que tener dentro de su preparación un plan definido, ¿sí? Tiene que tener una propuesta de ejecución donde resalto lo que bien mencionaban ambos, de que se debe buscar más escuchar que el hablar, ¿sí? Y en esa ejecución hay que tener el apego al programa en la documentación que tenemos de las etapas previas. Les hablé yo ya del perfilamiento, del reclutamiento, ¿sí? Y también tener la claridad de que la entrevista no nos tiene que llevar a una conclusión y que la conclusión tiene que ser una evaluación de consenso, sobre todo con el líder de la función. Pero particularmente a lo que voy, me gustó mucho que se dejó claro que tiene que tener apertura, la entrevista, una amplia visión y no ser puntual, que ahí es donde quiero detenerme un momento. Nosotros debemos de buscar llevar al candidato en la entrevista que hable de sus expectativas, de lo que desea, de lo que necesita, el valor que le da. Hay que darle su tiempo, ¿sí? Porque para mí en ese proceso de dejarlo hablar, de darle apertura, de darle confianza, ¿sí? De inducirlo a que hable de sus expectativas, nos va a permitir evaluar su lenguaje, que para mí
es un punto trascendente en la entrevista. Su lenguaje hablado, su lenguaje corporal, su lenguaje visual. Por eso hay que darle tiempo, por eso hay que llevarlo, por eso hay que darle apertura, confianza y no ser puntual, como bien señala Salvi. No, y bien lo dices, Juan Antonio, porque una de las cosas que nosotros todavía no hablamos de ello formalmente, hablamos de competencias hard, competencias soft, pero es decir, ahí es donde puedes determinar el fit de la persona con la organización. Exacto. Y ahí es en estas cosas que también puedes hacer un juicio del fit de valores de esta persona con los valores de la organización, ¿sí? Que son muy, muy, muy importantes. De hecho, es decir, yo una vez tuvimos un CEO en la corporación que él defendía que nunca había echado una persona, estoy hablando del revés ahora, pero que nunca había corrido a una persona por incompetencia. Pero sí que había corrido muchas personas porque no tenían fit con los valores y la cultura de la organización. Correcto, correcto. Y ahí es el punto donde yo quiero enganchar y regresarme a la pregunta de Alejandro, de qué recomendaciones haríamos. Desde mi perspectiva, señores, yo recomiendo que el proceso, en este caso específico de la entrevista, sea visto como tal, como un proceso, no como un suceso, que a lo mejor puede ser reiterativo, como lo dice Alvin y Juan Antonio, de ser puntual. No, sí. Tú eres parte de un proceso, tú como entrevistador, eres parte de un proceso y alguien tiene que hacer la integral de la información que estamos tomando para tomar una decisión a plomo de lo que estamos haciendo. Esto en algunas organizaciones está bien estructurado, pero yo me quiero referir a algunas organizaciones, sobre todo familiares, en vías de crecimiento, etcétera, que ven este proceso como algo un tanto trivial. Y no me gustaría dejar ese sabor de que es algo muy complejo. No, no es complejo. Es muy sencillo, es muy simple, siempre y cuando esté bien diseñado y seguido como un proceso, ¿sí? De tal manera que ahora sí vamos, como bien lo dijiste, Alejandro, minimizar en lo posible la capacidad de error por beneficio del candidato y respeto a su persona y a su personalidad, como obviamente para la organización. Entonces, tengamos mucho cuidado de conservar el ambiente procesal de la selección del candidato, en donde uno de esos procesos que conduce a la selección final de la persona está en la entrevista. Es todo un proceso que tiene que llevar sus características y su respeto para que podamos tener efectividad en los resultados de la misma. Con todos los ingredientes que ya nos han puesto aquí Alvin y Juan Antonio, que perfectamente lo han descrito, pero saliéndonos un poquito a ver el bosque, cuidado, este es un procesito, quizá no es largo, son unos cuantos días, etcétera, pero muy trascendente, muy importante, porque como dijiste, tengo unos cuantos minutos para decidir la permanencia por años que yo quiero de un candidato, de un participante. Me nace una pregunta adicional, muchachos, que puede ser es de forma totalmente, pero quizá haya fondo. Y la pregunta es, ¿el lugar donde se ejecuta la entrevista influye? Porque en alguna ocasión alguien recomendaba que para ciertas posiciones se entrevistara a la persona en un restaurante.
y que se pusieran de acuerdo con ese restaurante para que le sirvieran un platillo diferente al que la persona solicitó, porque la intención era evaluar cómo reaccionaba ante algo inesperado, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? El lugar donde se ejecuta la entrevista influye, o sea, nos ayuda para encontrar características de la persona, Alvin. Es decir, sí hay esta creencia dentro de la industria. Por ejemplo, el ejemplo que tú recién lo mencionaste es muy común en los medios financieros, Ok. donde invitan a una persona a un restaurante, le sirven un plato, muchas veces no el platillo que había pedido, y entonces ven su reacción. Y lo más común ahí es un bistec, es una carne. Y la primera reacción es ver si el candidato agarra el salero. Si el candidato agarra el salero antes de comer el primer trozo de carne, yo personalmente, esas son tácticas, muchas de ellas son tácticas para sacar el candidato de su confort. Punto de vista personal y experiencia personal, cuanto más privacidad se le dé al candidato y al entrevistador, mejor. Okay. Más información se le va a sacar. De acuerdo. Porque por otro lado, el candidato ya empieza intimidado. Claro. Yo añadiría a la privacidad que dice Alvin, a la formalidad. Ok. ¿Sí? Porque muchas veces puede ser informal, aunque sea privada. ¿Sí me explico? O sea, Claro. tiene que tener privacidad. O sea, en esa hora y media de entrevista, no acepto llamadas, ni que toquen la puerta, ni visitas, ni Como bien nada. decías antes, Juan Antonio, es por respeto al candidato. Claro, y tener, sí, la privacidad y la formalidad. O sea, mi hermano, una interrupción es decirte qué te ofrezco de tomar, un café, un refresco, agua, etcétera, y ofrecerte una pluma, una hoja de papel, y de ahí en fuera a seguir el plan definido de la entrevista, ¿no? Yo en lo personal soy ajeno a que sea en un restaurante o en un lugar abierto, en un lugar público, porque puede ser sujeto a distracciones de mucho tipo. Total. ¿Sí? Que indudablemente si agarra el salero primero te va a llevar a una referencia, ¿sí? Okay. Pero puede haber 10 eventos más que lo van a distraer, Por ¿sí? supuesto. Y que no los va a tener en su área de trabajo. De acuerdo. Sí, De acuerdo. y sobre todo si estamos hablando de puestos en la industria de transformación, en la industria más cerrada, quizá un ejercicio de ese tipo para una situación de turismo, para situación de relaciones públicas y cuestiones por el estilo, pues pudiera servirnos un poquito más desde esa perspectiva. Pero mi punto sería, la ejecución es un detalle importantísimo que sí hay que cuidar. Sobre todo, y lo dijo Alvin y Juan Antonio con mucha maestría, es cómo voy a revisar el apego a los valores organizacionales de la empresa a la que yo voy a invitar a la persona. Si jamás en la vida se va a sentar en un restaurante porque es un cuate que va a tener que estar encerrado desarrollando un software, etcétera, dices, pues va a estar medio difícil que viva una situación o que tenga una situación vivencial como esa. ¿Sí? Entonces, tengo que tener mucho cuidado de escoger bien el lugar y que se puedan desarrollar y puedan evidenciar
el apego o no a los valores de la organización, en donde el puesto de la persona se desarrollará. ¿Sí? Y sobre todo, llegar a conclusiones, poder ver, porque todos los entrevistadores, pues ahora sí, qué padre, ¿no? Vamos a estar comiendo y el cuate, pues dice, bueno, pues mínimo me dieron de desayunar, comer y cenar este día, para poderme entrevistar, pues me mandaron gordito a la casa, ¿no? Tenemos que poder concluir y poder poner en práctica el proceso que comentaba yo ahorita. Imaginemos que nosotros 4 somos los entrevistadores. A ver, señores, ¿dónde plasmamos nuestras conclusiones? Porque podemos llegar a lo que ha sido muy común, que cada uno expone, casi que nos repite la entrevista que tuvieron con el candidato. Y entonces se lanza Alvin a decirnos su experiencia, Juan Antonio, Alejandro y al último Manuel, y dice, bueno, y en conclusión, ay caray, pues está medio difícil, ¿no? Si no le damos la objetividad a cada una de las entrevistas para poder vaciar esa información y darle una opinión concreta a la organización de qué nosotros estamos recomendando como entrevistadores, pues va a estar muy difícil, ¿no? Correcto, correcto. Y en ese mismo tenor, perdón, pero ahora que nos toca vivir esta nueva realidad en la que hay mucha conversación virtual, como esta que estamos teniendo, ¿cómo califican ustedes la efectividad de una entrevista de manera virtual? Eso es una excelente pregunta. Y yo creo que especialmente para primeras entrevistas, una entrevista virtual no da un resultado de muy alta calidad. Yo también estoy de acuerdo con el comentario de Alvin. De acuerdo. De hecho, en lo personal ya forma parte de una práctica en procesos que he llevado a cabo. Sí te sirve para una primera visualización de la persona, te marca, pero al final... Para una primera visualización, a mi juicio, porque no hay como mirarle a los ojos a la persona con quien estás hablando, es mi punto de vista. No, pero mi conclusión era que al final sí vale la pena, desde mi punto de vista, una entrevista virtual, pero antes de algún juicio, de alguna definición, el siguiente paso es una entrevista presencial. Hay que conocer a la persona. O sea, si tú vas a tomar la decisión nada más por lo que te arroje la entrevista virtual, cuidado. Sí. Sí, y otra vez volvemos a la parte circunstancial. Hoy por hoy está muy aceptado, sobre todo por nosotros los millennials, de aceptar este tipo de interacción virtual, electrónica, digital. Sin embargo, al final de la fiesta también va a depender otra vez en buena medida cuál va a ser el desempeño y desarrollo de la persona. Si va a ser de telemarketing, va a ser de esto, el otro, pues claro que me interesa muchísimo verlo, cómo se desempeña desde el punto de vista de una entrevista virtual. Sin embargo, yo coincido con Juan Antonio y Alvin, que ya serían situaciones muy excepcionales para quedarme únicamente con una entrevista virtual. Creo que hay muchísimo valor en la entrevista personal, en el comportamiento, y ahorita habló Juan Antonio del lenguaje verbal y del lenguaje corporal, el lenguaje paralingüístico de la persona, cuando ya está realmente en contacto con alguno. Y más todavía, si la persona va a tener que desarrollar su puesto con contacto
personal con clientes, ya sea internos o externos, me es más que vital ver su comportamiento y su apego a valores desde el punto de vista vivencial. Excelente. Muy bien, muy bien. Digo, como tema de actualidad a lo que nos está tocando enfrentar, pues sí, definitivamente puede ser un buen comienzo, pero tiene que cerrar, la recomendación es que tiene que cerrar con un conocimiento cara a cara, ¿no? Definitivo. Hace un momento, Manuel, hablabas de que al final de la entrevista, pues tenemos que llegar a conclusiones, ¿no? Digo, si no, se quedaría abierto el círculo, y a lo mejor hubiera sido una experiencia muy padre, pero al final de la entrevista, entonces, esas conclusiones, ¿qué entregables deben de tener en ese ejercicio, Juan Antonio? Juan Antonio. Sí, si me permiten, porque quiero poner algo muy en claro, que es algo un concepto quizás básico, pero para mí fundamental. Está claro que los entregables, desde mi punto de vista, y tomando en cuenta, y vuelvo a repetir, que todo esto es parte de un proceso, ¿sí? Los entregables nacen de que yo ya tengo los requerimientos del perfilamiento, de la posición y del puesto, ¿sí? Ya tengo las características de reclutamiento de la persona para la entrevista. Entonces, entro ya con un plan y el entregable es que yo tengo que reportar el apego, la desviación a esos requerimientos de competencias y habilidades en forma general o particular. Claro. A mí mi sugerencia trascendente, como va a ser sujeto a varias entrevistas, ese entregable tiene que ser manifiesto en un formato para todos, común para todos. Sí. O sea, el formato puede tener 1, 3 o 5 preguntas o consideraciones o como quieras, pero todo mundo que entrevista tiene que responder bajo el mismo formato, bajo la misma base. Porque también me ha tocado vivir experiencias donde pides el resultado de la entrevista a las 4 personas que entrevistaron, los pones sobre la mesa y lo empiezas a leer y ¿sabes a qué conclusión he llegado? Que entrevistaron cada quien a una persona diferente. Que necesito otros 4 entrevistadores. Sí, o sea. En la torre, ¿no? No, aquí, como bien dices, Juan Antonio, se requiere tener criterios iguales para todos los entrevistadores y que sean integrables. Perfecta Se pueden definición. integrar. Sí. Yo quisiera que no perdiéramos los hilos conductores, Alejandro, que nos han dado Alvin y Juan Antonio. Número 1, es un proceso. Sí. Número 2, debe estar estandarizado. Número 3, debe de pasar de la subjetividad a la objetividad para poder concluir. Porque como dice Juan Antonio en el ejemplo, dice, ay caray, pues entonces entrevistaron a 4 personas distintas o cómo está, porque uno me dice que le gusta el norte, otro el sur, otro el oriente y otro el poniente, dices, ya estamos, pero bien perdidos en el espacio. Entonces, ¿qué debe de ser esta situación? Debe ser un entregable conciso y preciso de la recomendación que estamos haciendo de acuerdo a ese formato, como bien lo comenta Juan Antonio, en cuanto a las características soft, hard, deseables y requeridas. De tal manera que yo ya puedo pasar de lo subjetivo a una especie de número que me va a decir, oye, este tiene tantos puntos, este tiene tantos puntos, este tiene tantos puntos, por lo tanto selecciono el segundo. Y voy a tomar la decisión con ello, porque ya se conjuntó al final toda la información del proceso para poder llegar a una selección lo más preciso posible, apegándonos a todo lo que ya hemos comentado en el podcast. Sí, es.
Pues bueno, y ya teniendo toda esa información, ¿quién da el veredicto? ¿Quién dice es esta persona o es aquella persona? ¿Quién es el responsable de este proceso, de esta elección? Yo nomás les hago una pregunta. ¿Con quién va a vivir la persona que estamos entrevistando? ¿Sí? Y se autocontesta, ¿verdad? Obviamente que es el área a donde va a estar funcionando el candidato, ya ahora ya seleccionado, y dices, bueno, a ver, Alejandro, va a ser parte de tu equipo. ¿Qué decisión tomas? Ya tienes las recomendaciones de nosotros tres. ¿Qué decisión tomas? Ese es el último responsable. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ahora sí es quien va a tener una vida continuada día tras día, tomando las acciones. Obviamente con un entrenamiento del uso de las herramientas que hemos venido platicando a lo largo de estos podcasts, desde el propio perfilamiento hasta la propia selección. Es decir, mi hermano, no te me vayas a equivocar. Juan Antonio. Siguiendo el ejemplo de Alejandro, una pregunta trascendente para ustedes dos, Manuel, Alvin. Bueno, también Alejandro. Gracias. Si me mandan un candidato recomendado, ¿qué hago? Ándale. Si me permites, Juan Antonio, y eso ocurre con mucha frecuencia. Muy buen catch. Sobre todo en las empresas familiares. Sí, es decir, aquí va a depender del valor del líder funcional. Sí, señor. ¿Va a correr el riesgo o simplemente se va a dejar doblegar? ¿Fiel o leal? Exactamente. Exactamente. Y yo viví una anécdota, una vivencia, que para la redundancia, muy importante con un grupo industrial muy fuerte de aquí de México, en donde me confiaron el tutoreo por un tiempo de una persona recomendada, parte de la familia dueña de ese grupo industrial, y con mucha claridad, y otra vez, apego a valores. Si el valor de la organización dicta algo, hay que apegarse a dichos valores, empezando por quien lo haya recomendado, ¿sí? Que esa es la parte más difícil. Y me decía, quiero tu opinión precisa y concreta, porque si este cuatito, que es familiar mío, no tiene las habilidades y las competencias, no se usaban en ese entonces esas palabras, pero daban a entender lo mismo, prefiero pagarle su sueldo completo y que se vaya a la casa, porque si no me va a echar a perder las empresas del grupo. Es una visión muy madura para poder decir qué debo de hacer con un recomendado. Mi recomendación, en caso de que me llegue un recomendado, es, señor mío, en apego a los valores de la organización que usted, a la cual yo estoy representando, con esta apego a dicho proceso y dichos valores, mi recomendación es que sí o que no, pero bien clara, ¿sí? El por qué sí o el por qué no. No nada más por la propia recomendación, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que institucionalizar las empresas para poder trabajar con ellas. Una otra situación que ocurre, y Juan Antonio y Manuel seguramente la vieron muchas veces, es que el reporte de la persona o del puesto que estás entrevistando es remoto. Puede ser un gerente de planta que te reportaba a ti en la dirección y que tenía que cumplir una agenda funcional. ¿Sí? Es decir, aquí, a mí, por ejemplo, cuando yo recién entré a una compañía, yo entré en el área de calidad reportando hacia un jefe que estaba a 1000 kilómetros de distancia.
mi onboarding con el gerente de producción de esta planta se dio así. Me vino a decir, sabes, yo sé que tú estás casado con este puesto, pero nunca te olvides que tú vives conmigo. Esa es una situación muy, muy frecuente. ¿Okay? Claro. Y hay que Claro. lidiar con ello. Por eso cuando nosotros decimos que el área funcional es el último responsable en la decisión, hay que tomar en cuenta el ambiente en que va a vivir el candidato, ¿no? Vale, gracias. Pues señores, nuevamente se nos termina el tiempo. Nos pueden dar aquí varias horas platicando con ustedes porque la verdad es muy, muy interesante. Quiero agradecerles a ustedes principalmente por su participación, a nuestros radioescuchas por estar en este capítulo más. Agradecer a todos que nos sigan siguiendo y que nos sigan escuchando. No sin antes recordarles que en Turning somos una empresa que se dedica a buscar eficiencia de procesos desde el punto de vista técnico, operativo, administrativo, pero sobre todo humano. Contamos con diversas metodologías para incrementar la eficiencia de tu negocio. Contáctanos, nos encantaría trabajar contigo en tus proyectos de mejora. Visítanos en nuestra página www.turning.com.mx y nuevamente pues agradezco muchísimo a ustedes tres, Alvin, Juan Antonio, Manuel, que nos están acompañando y pues mucho éxito en todo lo que emprendas. Éxito si estás en un proceso ahorita de selección. Ojalá sigas estas recomendaciones y si las sigues al pie de la letra, como le decían los señores hace rato, seguramente la decisión que tomes será muy acertada. Que tengan un muy bonito día. Les mandamos un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Gracias, ya gracias, ya han hecho la correcta selección del podcast. Así es, definitivo. Muy bien. Seleccionaron muy bien. Y nos dejaste picados, Alejandro, como es costumbre. Todavía teníamos un montón de cosas que compartir. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Porque habrá más capítulos. Hasta Cuídense la próxima. mucho. Nos vemos. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que estas herramientas te hayan sido interesantes y muy útiles. Si te quedaron dudas o quieres saber más sobre nosotros, búscanos en redes sociales como Turning Consulting Group.